vamos a recordar de la clase pasada que vimos la fuerza eléctrica. ¿Listo? La fuerza eléctrica es la interacción que tienen dos cargas puntuales, una respecto a la otra. Estas dos fuerzas pueden ser de atracción o repulsión dependiendo de la polaridad. Y está dada por esta ecuación. Bueno, ya saben que pueden hacerlo por medio del método matemático, que es la ecuación de arriba, o por medio del método físico, que es la ecuación de abajo, ¿no? También vimos que la fuerza eléctrica depende de la cantidad de carga, de la magnitud de las cargas, la constante eléctrica que tiene un valor de 9.9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y esta, a su vez, depende de una eh, de otra constante que se llama la permitividad eléctrica del vacío, que tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton cuadrado por metro cuadrado. También vimos que la fuerza que experimenta en este caso la carga 2, debido a la carga 1, es igual a menos la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la carga 2. Quiere decir que tienen la misma magnitud, pero se dirigen en dirección contraria. Lo mismo en el caso de que las polaridades de las partículas fueran diferentes, por lo tanto se van a atraer. ¿Listo? O sea, no importa si la fuerza es de atracción o de repulsión, la magnitud de la fuerza que experimente una carga debido a la otra va a ser igual a menos la fuerza que experimente la otra carga respecto a la que habíamos dicho antes. Muy bien. Entonces, esto es solamente como para recordar lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Qué es el campo eléctrico de una carga puntual? Muy bien, entonces supongamos el primer caso. Tenemos dos partículas, la partícula A y la partícula B. La partícula A posee una carga positiva y la partícula B también una carga positiva. ¿Listo? Entonces van a experimentar una fuerza de repulsión y la vamos a llamar F sub. En este caso, la fuerza que ejerce la carga A sobre la carga B va a ir hacia la derecha. Y la fuerza P con respecto a la carga A va hacia la izquierda. Las dos fuerzas poseen la misma magnitud, solamente que poseen sentido contrario. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos la carga B? Ahora, la carga B la vamos a quitar, que va a ser nuestra carga de muestra. ¿Listo? Es nuestra carga para poder experimentar, por decirlo así. Entonces, vamos a quitar esta carga, la carga B, y ahora vamos a colocar donde estaba un punto y lo vamos a llamar el punto P. ¿Listo? Diremos que en este punto P hay un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico es producido por esta carga en todo el espacio, también en el punto P. ¿Listo? Debido a que si yo llego a acercar la carga o cualquier otro tipo de carga a este punto, pues esa carga, al punto donde yo voy a colocarla, va a sentir una fuerza debido a la carga A. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? De nuevo, si yo pongo de nuevo la carga Q sub 0 en el punto, esta carga va a sentir una fuerza eléctrica, ¿listo? Pero mientras tanto en el espacio va a haber un ente que lo vamos a llamar campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y va a estar situado en este caso en el mismo punto donde quitamos la carga de prueba. Muy bien, entonces si nosotros estamos quitando la carga de prueba, quiere decir que esta nueva propiedad o esta nueva magnitud que vamos a medir solamente es producida por una carga. ¿Listo? En este caso, pues la carga A, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza sub cero que se sentía en el punto, le estamos quitando la carga sub cero, que era nuestra carga de fuerza. Nuestra carga de prueba, perdón. ¿Listo? Y a esto, como le quitamos la carga de prueba al punto donde estábamos aplicando la fuerza, es lo que vamos a llamar campo eléctrico. El campo eléctrico está denotado por la letra E mayúscula y, al igual que la fuerza, es un vector. Las unidades, pues las unidades en las que se mide el campo
eléctrico son las unidades de fuerza, que son newtons, y las unidades de carga, newton sobre coulomb. Estas son las unidades de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, si esta es la ecuación que me describe la interacción entre dos partículas, en este caso teníamos la partícula Q sub A, o sea, la partícula A y la partícula de prueba, que es la Q sub 0. Si nosotros estamos dividiendo esta fuerza sobre la partícula 0, sobre la carga Q sub 0, ¿qué quiere decir? Que las estoy cancelando. En pocas palabras, yo puedo decir que el campo eléctrico, o puedo expresar que Tiene solamente una carga. el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga, en este caso era la carga A, sobre la separación al cuadrado por R. Si se dan cuenta, el campo eléctrico es muy parecido, bueno, la ecuación del campo eléctrico es muy parecida a la ecuación de fuerza eléctrica. ¿Qué pasa? Que en este caso, pues, el campo eléctrico, nos devolvemos, el campo eléctrico no es el campo eléctrico no depende de la interacción de las dos cargas, sino que este es producido por una sola carga. ¿De acuerdo? En este caso, pues la carga que está produciendo el campo eléctrico va a ser la carga A. ¿No? En este caso, la carga A estaba ejerciendo una fuerza que le llamamos fuerza sub 0 sobre la partícula o la carga Q sub 0. Si nosotros quitamos la partícula Q sub 0, vamos a calcular este nuevo ente físico que se va a llamar campo eléctrico en el mismo punto donde estaba ubicada la carga Q sub 0. Este nuevo ente físico lo llamamos campo eléctrico y cumple con la propiedad de ¿qué? De que si yo vuelvo a colocar la carga Q sub 0 acá, pues va a sentir la fuerza F sub 0. Por lo tanto, este campo eléctrico es igual a esta expresión que acabamos de hallar. ¿Listo? De encontrar. Solamente depende de la carga que me está produciendo el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, ese campo eléctrico, si yo le agrego la carga de prueba, que era Q sub 0, voy a obtener la fuerza eléctrica que estaba sintiendo esa partícula. Esto, al igual que en el caso de la fuerza eléctrica, aquí podríamos manejar lo que es el método físico y el método matemático para solucionar los ejercicios o cada uno de nuestros problemas. En el método físico, el vector R es el vector unitario en el punto P que apunta hacia donde el campo eléctrico producido por la carga. En este caso, pues la carga A. ¿Esto? Y el método matemático, pues va a ser lo mismo. Es el camino que debe recorrer la carga A para llegar al punto P. Algo importante que ustedes deben tener en cuenta, que la fuerza eléctrica es la interacción entre dos cargas. ¿Listo? Es necesario calcularla de una carga a la otra. Y el campo eléctrico, solamente necesito una carga que me produzca el campo eléctrico y un punto donde calcularlo. ¿Listo? Un punto en cualquier parte del espacio. Muy bien. Entonces, si ustedes se acuerdan de el ejercicio que nosotros hicimos la clase pasada, que era este. Encontramos la fuerza eléctrica sobre la carga Q3. ¿De acuerdo? Ya sea por el método físico o por el método matemático. Nos dimos cuenta que nos dio exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Si se acuerdan, nuestra respuesta había sido esta. Menos 1 newton en I más 7.9 newtons en J. Esa era la fuerza resultante debido a estas dos cargas. ¿De acuerdo? Ahora me piden hallar el campo eléctrico sobre la carga Q3. Entonces, cuando me piden hallar el campo eléctrico sobre la carga Q3, pues no voy a volver a hacer todo esto con la ecuación de campo eléctrico. ¿De acuerdo? En la diapositiva pasada nos dimos cuenta de la relación que hay entre campo eléctrico y fuerza eléctrica, que era esta. ¿De acuerdo?
que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la partícula de muestra, dividido en la partícula de muestra o en la carga de muestra. Entonces, como ya tenemos la fuerza sobre la partícula de muestra, en este caso, ¿cuál es nuestra partícula de muestra? Q sub 3. ¿Listo? Entonces, la fuerza sobre esa partícula, que ya la hallamos en la clase pasada, ahora la vamos a dividir sobre su carga. ¿Cuánto era su carga? 5 microcoulombs. ¿De acuerdo? Entonces, como es esto un vector, lo estoy dividiendo en un escalar, pues esa división se me reparte por cada una de las componentes. La componente en I dividido en 5 microcoulombs y la componente en J dividido en 5 microcoulombs. ¿Listo? Entonces me da que el campo eléctrico es igual, el campo eléctrico sobre la partícula Q3 es igual a menos 0.22 por 10 a la menos, por 10 a la 6 newton sobre coulomb en I y 1.58 por 10 a la 6 newton sobre coulomb en J. Y de esta forma hallamos el campo eléctrico. ¿Sí se dan cuenta que es prácticamente la misma cosa? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O todo entendido hasta el momento? Sí, profe, porque dio un negativo. Muy bien. Bueno, entonces tiene que tener en cuenta que además de análisis, la matemática y la física es de observación. ¿De acuerdo? Ese menos, pues es el menos que ya tenía la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces de ahí viene el menos. El menos de la fuerza menos I. ¿Listo, compañero? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿por qué por 10 a la menos 6? No, ¿por qué por 10 a la 6? A la 6 positivo. Eso, ¿por qué le da la Listo. 10 a la 6? Recuerden que en la clase pasada también vimos, a lo mejor se me olvidó recordarles también, hoy he sido bueno, que nosotros tenemos este prefijo, micro, y ese prefijo micro es por 10 a la menos 6. Ahora, como lo estoy dividiendo, ese menos del exponente, para volverlo más, pues paso el 10 a la parte de arriba de la fracción y le quito el menos. Por lo tanto, por eso queda por 10 a la 6. ¿Listo, compañero? Está dividiendo una cantidad en algo muy pequeño, por lo tanto, pues le va a quedar parte significante. O grandes, por decirlo así. Eso todo es cuestión de calculadora. Tienen que recordar que micro es por 10 a la menos 6. ¿Listo? Por eso preferí utilizar la notación que colocar el número. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Recuerden. Profe, y en el resultado no se puede poner la anotación. Listo, claro, sí, señor. Dado el caso, pues preferí no colocarlo. En este caso, pues es un campo eléctrico bastante alto. Vendría siendo por 10 a la menos, por 10 a la 6, vendrían siendo 0 menos 0.22 meganewton sobre coulomb más 1.58 meganewton sobre coulomb. ¿De acuerdo? Lo pueden colocar así con el por 10 a la 6 o pueden colocar el prefijo meganewton sobre coulomb. De las dos formas va a ser válido. ¿Listo? Al igual que si ustedes quieren operar, se me perdió el cursor. Si ustedes quieren operar así, 5 por 10 a la menos 6 coulomb o 5 microcoulombs, de las dos formas va a estar bien, no les voy a colocar más. Listo, solamente que ustedes deben entender o aprender de que pueden utilizar los prefijos o la nomenclatura sea necesaria, que ustedes crean pertinente y que se les facilite. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos?
Listo, entonces, no siendo más, vamos a continuar. Si se dan cuenta, pues esto es lo mismo que vimos la clase pasada, solamente que este nuevo ente presente, que lo llamamos campo eléctrico, es la misma fuerza eléctrica, pero la dividimos sobre la carga a la cual hayamos, eh, sobre la cual hayamos la fuerza. ¿Listo? En este caso, pues la llamamos cargas de pruebas. En este caso, la carga de prueba va a ser Q3. Ahora, si ustedes lo quieren hacer al revés, pueden hallar primero el campo y después hallan la fuerza. Claro, de hecho hay una relación entre ellas, que lo veremos más adelante. Es importante que cuando ustedes hagan lo que yo hice acá atrás, en un ejercicio donde ya habíamos hallado la fuerza eléctrica y esto, después calculamos el campo eléctrico, es importante que tengan esto en cuenta. Si la partícula es positiva, se coloca positiva. Y si es negativa, se pone negativa. ¿Listo? En este caso sí importa la polaridad de la carga. ¿De acuerdo? Esto, acá no estoy utilizando ni métodos físicos ni métodos matemáticos. Acá estoy utilizando la relación que hay entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, si la carga O es... sea, bueno, esa era la... Cuéntame. No, profe, es que tengo el audio conectado a otro dispositivo, entonces no se escucha así como todo cortado, ¿sí? Vale, entonces intenta mutear alguno de los dos dispositivos. ¿No lo puedes hacer? Déjeme. En ese caso estoy usando es la relación que hay entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. No estoy utilizando ni forma física ni forma matemática. En este caso, no estoy utilizando ninguna de las dos. Solamente la relación que hay entre fuerza eléctrica y campo eléctrico. Es una ecuación y ya. Muy bien. Ahora, si yo quiero encontrar la fuerza que experimenta una carga en un punto donde yo calculé el campo eléctrico, pues ¿qué hacemos? Simplemente como esto es un escalar, esta Q sub 0 es una escalar, está dividiendo, pues pasaría al otro lado a multiplicar. Si la paso a multiplicar, ¿qué pasa? Ya no estoy hallando campo eléctrico, sino fuerza eléctrica. En pocas palabras, si yo calculo primero el campo eléctrico, ¿qué hago? Pues, en vez de quitarle la partícula de prueba, se la estoy agregando, porque el campo eléctrico se calcula en un punto. Y si yo le agrego a ese punto una partícula de prueba, ya se va a convertir en la interacción de cargas. Y la interacción de cargas ya me habla es de fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, si ustedes calculan el campo eléctrico, primero en un punto y agregan la carga, pues, bueno, primero hallan el campo eléctrico. Después, si ustedes quieren hallar la fuerza eléctrica, simplemente multiplican el campo eléctrico por la carga. Ahora, si ustedes lo hicieron al contrario, primero hallaron la fuerza eléctrica y quieren hallar el campo eléctrico, pues a la partícula sobre la cual están hallando la fuerza, van a dividir la expresión que obtuvieron de la fuerza y van a obtener el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, ya sea, si ustedes quieren calcular primero el campo eléctrico, calcúlenlo. Y si les piden la fuerza eléctrica, pues simplemente lo multiplican por la carga de prueba. Pero si a ustedes se les facilita mejor hacer primero la fuerza eléctrica, pues entonces calcularon la fuerza. Y si les piden campo eléctrico, ¿qué hacen? Pues dividen la expresión de la fuerza sobre la carga a la cual le hallaron la fuerza. Así de sencillo. Es importante que, si en el caso de la fuerza eléctrica existía la norma de superposición de fuerzas, que lo hacíamos una por una y después las sumábamos todas, como hay una relación entre la fuerza y el campo eléctrico, para el caso del campo eléctrico también aplica
la norma de superposición. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es el campo eléctrico si la carga de prueba es positiva o negativa? ¿Listo? Como les había dicho. Acá, espérame un momento, listo. Ahora vamos a tener la carga de prueba, pero en un caso va a ser positivo y en otro caso negativo. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Esta partícula, la partícula Q, es la fuente de campo eléctrico, es la que me está produciendo el campo eléctrico. En este caso, pues, posee una polaridad positiva. ¿Listo? Entonces, esto es lo que me está produciendo campo eléctrico, que es una carga. Suponga que en el ejercicio pasado era la carga Q1 y la carga Q2. Esas dos eran las fuentes de campo eléctrico. En este caso, pues solamente tenemos una. ¿Listo? Que es la carga Q. La partícula de prueba Q sub 0 es positiva, pues la fuerza eléctrica va a ser de repulsión entre las dos partículas porque poseen la misma polaridad, ¿de acuerdo? Y el campo eléctrico va en la misma dirección que la fuerza eléctrica. ¿Cómo sabemos eso? Pues sencillo. Nosotros, acá atrás, acá atrás, habíamos dicho que si la carga era positiva, se dejaba positiva y si era negativa, tendríamos que colocar negativa. ¿Listo? Si la carga de prueba es positiva, la fuerza y el campo van en la misma dirección. Pero si la carga es negativa, quiere decir que el campo va en dirección contraria a la fuerza. ¿Listo? Solamente van en dirección contraria, lo cual lo podemos ver en el esquema de abajo. ¿Listo? Si la carga de prueba fuera una carga negativa, pues la fuerza ya sería de atracción. ¿Listo? Entonces la carga Q sub 0, que es la carga de prueba, se va a dirigir hacia nuestra fuente de campo eléctrico. Pero, si yo quito la carga de prueba, el campo eléctrico va a seguir yendo hacia el mismo lado, independientemente de la polaridad de la carga. ¿Listo? Entonces, ya vimos que las líneas de campo en una partícula positiva siempre van hacia afuera. Ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces, hay regiones donde existen campos eléctricos y un campo eléctrico, por lo general, puede ser producido por una carga o por varios sucesos que ocurran en el universo. Entonces, en el caso de esta partícula, está generando un campo eléctrico hacia cualquier lado del espacio. Ya vemos que es hacia afuera. ¿Listo? Entonces, en el punto P, pues va a ir hacia allá. Muy bien. Si nosotros colocamos acá en el punto P, ¿listo? En este punto donde está la carga de muestra, Q sub 0, coloco una carga, pues esa carga va a sentir una fuerza debido al campo eléctrico que produce, sea lo que sea que lo produzca. Y esa fuerza eléctrica que siente la carga Q sub 0 está dada por la ecuación que habíamos visto antes, que era el campo eléctrico por la carga de muestra. ¿Listo? Pero adicionalmente, la fuerza, por la segunda ley de Newton, cuando un cuerpo siente una fuerza en todo el sistema, las fuerzas que interactúan, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Listo? Y de esta forma explicamos el movimiento de una carga en una región con campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, la fuerza que va a experimentar esta carga debido al campo eléctrico, pues va a ser esta, ¿cierto? Que es el campo eléctrico por la carga de muestra o la carga en el punto donde estoy colocando, en el punto donde calculé el campo eléctrico. ¿Listo? Buena región. No hay ningún problema. Y esa fuerza que experimenta esa carga es igual a la masa de la partícula por la aceleración a la cual se mueve. Ahora, si yo quiero ver
Ahora, si yo quiero ver a qué aceleración se mueve esa partícula, pues simplemente en este caso despejo la aceleración. La masa de la partícula pasa a dividir y obtengo una expresión para la aceleración de dicha partícula, que es igual a la carga de prueba por el campo eléctrico sobre la masa de esa partícula. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero conocer cuál es la distancia o la posición después de cierto tiempo, utilizo pues las ecuaciones de cinemática. En este caso, pues para la posición, que sería la distancia final o posición inicial es igual a la posición inicial, perdón, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por el tiempo al cuadrado por la aceleración a la cual está sometida esa partícula. Es importante, de nuevo, aclarar que esa aceleración que aparece es esta, la que acabamos de calcular, porque esa partícula tiene una interacción eléctrica. La fuerza que me va a acelerar esa partícula es eléctrica. En el caso de la mecánica, que era el curso anterior, lo que aceleraba los cuerpos, en el caso de la caída libre, era la gravedad. ¿Listo? En este caso lo que va a acelerar los cuerpos es el campo eléctrico y la carga. ¿Listo? Por lo tanto, esta aceleración viene siendo esta misma. Ahora, si yo quiero ver a qué velocidad viaja después de tanto tiempo, pues la velocidad final de esa partícula es igual a la velocidad inicial más el tiempo por la aceleración. ¿De acuerdo? Estos son entidades vectoriales. ¿Listo? Recuerden que la velocidad, la distancia y la aceleración son entidades vectoriales. Por lo tanto, tienen componentes en I, J y K. ¿De acuerdo? Y como es una suma de vectores, ustedes van a operar I con I, J con J y K con K. De forma sencilla. Entonces, creo que habrá como 2 ejercicios o 3 ejercicios donde tienen que hacer esto en el taller. Pero no es nada del otro mundo. Como ya les dije, si ustedes conocen el campo eléctrico, le dicen el campo eléctrico en esa región es de 2 newton sobre Coulomb y un electrón parte de reposo, ¿cuánto es su velocidad o cuánto es o cuál es su posición después de 2 segundos? Pues primero lo que ustedes van a hallar es la fuerza. Si es un electrón, pues multiplico el electrón, la carga del electrón, que va a ser nuestra carga de prueba, por el campo eléctrico que me está diciendo el ejercicio. Listo, ya tengo la fuerza que experimenta ese electrón. Ahora, yo conozco la masa del electrón, entonces la fuerza del electrón la divido por la masa del electrón y obtengo la aceleración de dicho electrón. Una vez obtenida la aceleración, yo puedo adivinar o predecir a qué velocidad va, en este caso después de 2 segundos, y qué distancia recorrió en el mismo tiempo o en el tiempo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que ustedes habían visto en la clase de mecánica, solamente. Coméntame. Y si en algún momento no nos da la velocidad inicial, la tomaríamos como 0. Tienen que leer, ¿listo? Bien. Porque he visto mucha gente que se poncha por esta clase de ejercicios. En este caso, pues yo les había dicho, un electrón se coloca en una región donde existe un campo eléctrico y parte del reposo. Cuando ya te dicen parte del reposo, ya te están diciendo que la velocidad inicial es 0. Entonces, a veces no te dicen directamente con una velocidad inicial igual a 0, sino que te dicen así parte del reposo. En esos casos, pues ya se infiere que la velocidad inicial es igual a 0. Simplemente es un poquito de comprensión y a medida que ustedes van leyendo, la idea es que vayan sacando los datos que el texto les está dando. Esto a veces es necesario leer. De hecho, la física se trata es de mucha comprensión. Ya el resto es matemática. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si la partícula es positiva o negativa, también se va a tener en cuenta esa polaridad, como lo había dicho al momento, de calcular la fuerza eléctrica y por lo tanto, para calcular,
la aceleración. Si la partícula es positiva, pues se va a dirigir en la misma dirección que el campo eléctrico. Pero si la partícula es negativa, la fuerza que va a experimentar esa partícula va en sentido contrario a el campo eléctrico. Entonces es importante que tanto para las partículas positivas o las partículas negativas hay que tener en cuenta su polaridad. Con eso ustedes no van a perder el hilo o no les va a quedar mal los ejemplos por un signo. ¿Listo? Ahora, vamos a ver lo que son las líneas de campo. Esto es ese espacio que anteriormente les había escrito o dicho que en este caso, en esta partícula dibujé que las líneas de campo todas iban hacia afuera. ¿Pero por qué? Entonces, una carga positiva, ¿listo? Que tiene que sufre una falta de electrones, o sea, está cargada positivamente, ya sea una partícula como un protón, un átomo, una pelota de metal cargada positivamente por medio de inducción, no importa su tamaño, ya sea un disco, ¿listo? O lo que sea, las líneas de campo de dicha partícula con polaridad o con carga positiva van a ir hacia afuera. ¿Listo? Todas van a ir hacia afuera. Ahora, si nosotros tomamos esta carga, que era nuestra carga que producía el campo eléctrico, en este caso parece un poquito más pequeña. Y acá tomamos nuestro punto P. Si se dan cuenta que el campo eléctrico se dirige hacia la derecha, igual como lo hemos venido trabajando. Entonces, por eso, el campo eléctrico de una carga positiva siempre va hacia afuera. También es llamada fuentes de campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, una carga positiva es una fuente de campo eléctrico. Pero, ¿qué pasa con una carga negativa? Cuando yo quiero calcular el campo eléctrico debido a una carga negativa. Pues, es sencillo, ¿no? Ya hemos visto que cuando hay una carga negativa, como que nos cambian mucho las cosas. Siempre van como en dirección contraria. Pues, este tampoco es el caso. Este también es el caso, perdón. Las líneas de campo eléctrico que producen una carga negativa van hacia adentro, o sea, se dirigen hacia ella. Acá pueden asociar la carga positiva como, por ejemplo, una fuente de agua. Y la carga negativa la pueden asociar como un sumidero, como un caño. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo asocian más o menos de esa forma, ya se les hace más fácil hacerse una imagen de esto. En sí, el electromagnetismo se hace un poco complicado debido a que son fenómenos difíciles de observar. ¿Listo? Entonces nos va a tocar, como dice Bob Esponja, utilizar la imaginación. Y entonces ya definimos hacia dónde se dirigen las líneas de campo de una partícula positiva y la línea de campo de una partícula negativa. Por eso es importante en la relación que hay entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico en poner si la carga es positiva el signo y si es negativa también colocar el signo. Eso, muchachos. Entonces, ¿tienen preguntas hasta el momento o todo bien?